Muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia titulada Profundizando en el Decreto Ejecutivo número 61 del 21 de noviembre del 2022. Cambios en el funcionamiento de las universidades, una actividad organizada por el Consejo de Rectores de Panamá y que se realiza en este salón Aula Magna de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Para iniciar, damos la bienvenida a todos los señores rectores y rectoras que nos acompañan en esta tarde. En nombre del rector magnífico de la Universidad Católica Santa María la Antigua, Francisco Blanco, quien extiende su saludo, pero se encuentra fuera del país, le representa hoy el doctor Luis Carlos Herrera, vicerrector de Investigación y Extensión. La doctora Adriana Angarita, que es nuestra ponente, a quien conoceremos en detalle más adelante. Y también saludamos a la doctora Prudencia de Delgado, rectora de la Universidad Cristiana, a la doctora Liz Capinilla, rectora de la Universidad Americana, al doctor Oscar León, de Quality University, rector, al doctor Víctor Gómez, rector de la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá. También enviamos un cordial saludo al señor Virgilio Sousa, él es director de tercer nivel del Ministerio de Educación. Saludamos a todos los miembros del Consejo de Rectores de Panamá, miembros de la academia, de las distintas academias que nos acompañan esta tarde, público presente, invitados especiales y a quienes también nos están siguiendo a través de Internet. Para empezar, sin más, las palabras del vicerrector Luis Carlos Herrera. Un fuerte aplauso para él. Buenas tardes a todos. Lo bueno de recibir aplausos al inicio es que no va a importar el contenido que uno diga, ya recibió aplausos. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Lo primero que uno tiene que hacer, ya me va a mirar a mí mal mi protocolo aquí. Voy a apagar esto. La cosa que uno no debe hacer. Bueno, me disculpo por eso. Les decía que es un placer tenerlos esta tarde a todos ustedes aquí en este espacio. El Consejo de Rectores es una estructura muy importante para el país. Inclusive creo que tiene presencia en no sé cuántas juntas directivas relacionadas al Estado y un miembro del Consejo de Rectores y un miembro del Consejo de Rectores. Cojo a los saludos protocolares y como siempre me piden pocos minutos, me dicen, profesor, pues haga sus palabras porque después usted piensa que está en una clase, así que mejor escribí solo 2 paginitas para hacer esto breve y darle oportunidad a la expositora que sabe en la materia. Es un gran placer darles la bienvenida, agradecer su participación en esta conferencia. En nombre del profesor Francisco Blanco, rector magnífico de la USMA, permítame agradecer un agradecimiento especial a nuestra distinguida expositora, doctora Adriana Angarita, que de manera desprendida nos compartirá su análisis y reflexión del tema, profundizando en el decreto ejecutivo número 61 del 21 de noviembre del 22 y cambios en el funcionamiento de la universidad. Desde la UMA compartimos la necesidad de incorporar algunos cambios en el funcionamiento de las instituciones de educación superior, que fortalezca su capacidad de transformarse a sí misma a lo interno y externo, tanto en las estructuras tecnológicas y en una nueva concepción en la educación a distancia, semipresencial o virtual. Además de la aspiración que estas nuevas disposiciones sean herramientas que faciliten los procesos de adecuación y acreditación. La pandemia del COVID dejó miles de pérdidas de valiosas vidas en Panamá y millones en el mundo. Sus secuelas aún no se pueden cuantificar, pero nos deja importantes lecciones de la necesidad de prepararnos. Hizo evidente las falencias en el sistema educativo, particularmente en las escuelas oficiales. Fuimos el país en el mundo con centros educativos cerrados por más tiempo, un total de 211 días. Y el promedio mundial fue de 95 días y el regional de 158. Estamos en el límite superior. A pesar del crecimiento económico, la desigualdad social mantiene un segmento de la población vulnerable
de estudiantes de primaria, media, premedia y universitario sin acceso a internet y equipo para recibir clase virtual. Es un problema que requiere de las universidades estrategias y nuevos recursos para disminuir la posibilidad de deserción o exclusión educativa digital. En el Consejo de Rectores nos une el propósito de que todas las normas legales vigentes y el decreto 6122 permitan una apertura a reconceptualizar el campo pedagógico, el uso de las TIC en las aulas, las metodologías innovadoras, pasar de la presencialidad a la virtual, sin menoscabar los fines de la educación superior de calidad y ofrecer estrategias para la inclusión, equidad educativa y garantizar la equidad de género y oportunidad a los estudiantes, a los recursos tecnológicos. Fortalecer espacios creativos de investigación, extensión y su vínculo con las comunidades. Los contenidos de los programas y prácticas pedagógicas deben motivar a los estudiantes, no solo a lograr conocimientos, competencia y capacidad de liderazgo y emprendimiento, sino en habilidades para la vida, valores humanos y democráticos, donde la mística del educador se destaque por ser creador de saberes y promotor de la investigación para la generación de conocimiento científico al servicio de la sociedad y una vida digna para la población. A darle la bienvenida, no puedo dejar de resaltar que este evento académico del Consejo de Rectores reviste de singular importancia porque nos permite profundizar en la comprensión del contenido de este decreto, que deroga el decreto del 28 de octubre del 2011. Es una oportunidad para conocer a través de la expositora las nuevas regulaciones para la creación, funcionamiento y evaluación y supervisión de las universidades a distancia, como las modalidades sean semipresenciales o virtuales, así como para la implementación de planes y programas de estudio de la educación universitaria a distancia, semipresencial y virtual en Panamá, cuya finalidad es garantizar la calidad, eficacia, eficiencia y pertinencia en la profesionalización universitaria y ampliar las oportunidades para la formación continua de transición de todo conocimiento. A todos y todas les reiteramos la gran importancia de este evento, la bienvenida a la universidad, y este tema nosotros nos tiene que llevar a pensar de una manera innovadora. ¿Pero qué significa pensar de una manera innovadora? Significa ver lo que todos ven, pensar lo que pocos piensan y hacer lo que nadie hace. Entonces, abordemos el tema desde esta perspectiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras introductorias, vicerrector de Investigación y Extensión de la USMA, el doctor Luis Carlos Herrera. A continuación, sí, vamos a conocer un poco más de nuestra expositora principal de esta tarde. Ella es la doctora Adriana Angarita, CEO y fundadora de Seneca Lab, cofundadora del podcast Edu en español y líder del capítulo Panamá de Inter-American Association of Ethics Holds y miembro de la junta directiva de APEDE. Además, es asesora permanente de RealCop y miembro del CONEAUPA. Fue rectora de 2 universidades en Panamá y presidenta de la Asociación de Universidades Particulares de Panamá por 2 periodos. Directora de la Junta Directiva del Consejo Nacional para la Empresa Privada por 3 periodos, hasta diciembre del 2022, y moderadora de la Mesa Panamá en NAFSA 2 años consecutivos. Es conferencista nacional e internacional. Ha publicado artículos en periódicos y revistas, como la Revista Colombiana de Computación. Cuenta con certificación en gerencia de proyectos de la Universidad de Texas de Arlington, de finanzas en el INCAE y de negociación eficaz de Carras. Actualmente se encuentra terminando, mejor dicho, ya ha terminado su certificación en coaching ontológico con la Escuela de Rafael Echeverría Ecore y ha sido formada por la OIT en macro y microeconomía, liderazgo empresarial femenino y cabildeo estratégico y comunicación efectiva. Cuenta además con una maestría en e-learning de la Universitat Oberta de Cataluña, en España, en la cual obtuvo la distinción de tesis meritoria. Es ingeniera de sistemas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. Recibámosla con un fuerte aplauso.
Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Si vieron primicia, el sábado me gradué, entonces tuve que actualizar la maestra de ceremonias, la biografía. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes hoy. Realmente ver tantas caras conocidas me alegra mucho el alma y es un espacio donde normalmente quiero estar. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Espero que el contenido de esta conferencia sea útil para sus universidades y sobre todo para el país que queremos lograr a través de educación. Quiero dar un especial agradecimiento al Consejo de Rectores por esta invitación, a su presidente, al doctor Villar García, quien les envía un saludo también y no puede estar con nosotros debido también a quebrantos de salud y nos ha permitido hoy encontrarnos, así como al señor rector, por facilitarnos sus instalaciones para conversar hoy. Quiero compartir con ustedes un espacio trabajado previamente y durante el proceso de aprobación del decreto 61, hoy decreto 61, donde analizamos realmente qué quiere el país en temas de educación virtual. Y quiero abrirlo así porque hoy tenemos un libro, ¿no? Hoy tenemos una guía que es el decreto 61. Sin embargo, se hace muy importante que podamos entender las puertas que se abren ahora mismo para la educación virtual. Para arrancar, quiero compartir una reflexión propia y creo que normalmente en educación siempre tenemos un aspecto muy regulatorio. Cuando hablamos de innovación, siempre decimos la innovación significa flexibilidad y es muy importante para que la innovación se dé y podamos crear cosas nuevas, cosas que no se han pensado. Bonita la frase del vicerrector precisamente en eso. Atrevámonos a hacerlo. Cuando vamos en esta línea, la flexibilidad significa perder control. Y hago esta reflexión previa porque en ciertos momentos nos quejamos que tenemos inflexibilidad en la regulación, pero por otro lado la estamos pidiendo siempre. Y eso depende de nosotros. Si bien la educación es un tema que tiene que ver con los ministerios, los reguladores, las agencias de acreditación, también hace parte del ecosistema que somos todos nosotros. Entonces creo, con ese principio quiero empezar esta conversación que va a ser muy, muy abierta. Creo que la educación virtual hoy en Panamá da un paso muy grande, pero todavía inexplorado. Y eso me parece a mí una buena noticia. Iniciando entonces, quiero contarles un poquito cómo más o menos he preparado la sesión de hoy. Primero, pues tendremos una pequeña ruta sobre la cual vamos a estar conduciéndonos. Vamos a hablar de esto que les comparto. Yo creo profundamente que la educación virtual es un eje estratégico para Panamá. Lo creo de verdad. Y eso significa, bueno, si es estratégico, ¿qué significa? ¿Cómo lo vamos a hacer? Segundo, vamos a hablar, creo que me voy a tener que quedar por acá, ¿sí? Vamos a hablar un poquito del cambio regulatorio. Veníamos de un decreto 949, que fue nuestra Biblia por mucho tiempo, y con el cual nos movíamos en educación a distancia. Hubo un cambio. ¿Cómo fue ese cambio? Es importante ver de dónde venimos y para dónde vamos para entender realmente qué cambió. No estamos empezando de cero, no hay borrón y cuenta nueva. Hay un antecedente y sobre ese antecedente se construyó lo que es hoy el decreto 61. Y finalmente, una reflexión propia de lo que yo considero que son los cambios más relevantes que las universidades tienen la posibilidad de realizar, de amalgamar, de crear. ¿Ok? Bueno, dicho esto, pues vamos a arrancar puntualmente con qué significa esto de que la educación virtual es un eje estratégico para Panamá. Este tema de la educación a distancia no es nuevo. Esto viene hablándose de hace siglos, cuando se daba educación por radio y por envío de documentación hasta por periódico. O sea, la educación a distancia no es nada nuevo. La educación virtual media con temas tecnológicos. Pero ¿cuál ha sido el desafío más grande para la educación a distancia? Y es algo que yo quiero que nos sentemos sobre ese parámetro. ¿Cuál es el desafío de la educación a distancia? ¿Cuál creen ustedes? Ahí está, pero ¿cuál creen ustedes que es? La calidad. ¿Qué pasa cuando hablamos de educación virtual? ¿Qué dice la gente? ¿Cierto? ¿Qué es calidad? ¿Qué es lo que le falta? ¿Porque no tiene instalaciones físicas? ¿Es lo que nos reclaman? ¿Porque no está el profesor mirando qué está escribiendo? ¿Porque puede hacer copia?
porque no se sabe si el que estudió fue él. ¿Qué es calidad en la educación virtual? Lo único cierto es que hoy se duda de su calidad. Se duda de varias cosas y en eso es en lo que tenemos que hacer énfasis. Que normalmente, si ustedes recuerdan el anterior decreto, no necesariamente lo hacía. Hablaba muchas veces de infraestructura física en el anterior decreto. Para la educación virtual, ¿es importante la infraestructura física? Para la calidad de la educación virtual, ¿es importante la infraestructura física? Entonces, hay que profundizar en esas reflexiones para empezar a elaborar. Y no podemos pensar que es solamente un tema pospandemia. Sin duda, no se le puede quitar a la educación virtual que brinda acceso y cobertura. Y bajo ese principio tenemos que verla. Gracias a la educación virtual, todo el mundo pudiera tener posibilidad de estudiar, porque estamos llegando a espacios donde la presencial no llega. Y esas personas que hoy no estudian porque es muy caro ir a la universidad, porque es muy caro llegar físicamente, porque además no puedo dejar lo que tengo en casa, no puedo dejar de cuidar algo, simplemente no es para mí. Entonces, si partimos de ese principio, de que sin duda esta modalidad da cobertura y acceso, tenemos que todavía priorizar nuestro trabajo en calidad, porque no podemos simplemente, no, entonces tomamos la presencial. Pues entonces, si no hay calidad, pues vámonos para lo presencial, mantengámonos en lo presencial. Los eruditos y los que saben dicen que los próximos años van a ser varios de pandemias, y no necesariamente son teorías conspiradoras o asustadoras, pero es una realidad que nuevamente podría darse un espacio de cierre completo. Y eso nos obliga a las universidades a explorar las formas de asegurar la calidad frente a ese tipo de espacios, que en cierta forma fue lo que quedó en el aire con la pandemia en Panamá. Creo que con el espacio de haber discutido tanto sobre educación virtual, sí tenemos que agradecerle a la pandemia en Panamá que nos botó de cabeza la educación virtual. Si no, todavía estaríamos discutiendo, ¿será que van a reemplazar al docente? ¿Será que van a cambiar la educación presencial? Todavía estaríamos discutiendo eso. La pandemia nos dijo, no sé cómo, dele. Y nos tocó darle. El tema fue si lo hicimos tan bien como todos tenían la expectativa o como nosotros creemos, ¿verdad? Y al final, la única garantía de que lo hacemos bien es el apropiamiento de competencias y el desarrollo del ser, que son los más de la educación virtual, ¿verdad? Infraestructura tecnológica, sí. Plataformas, sí. Recursos didácticos, sí. Bibliotecas virtuales, sí. Apropiación de competencias, desarrollo del ser, no lo podemos garantizar. Entonces ahí donde tenemos que hacer énfasis para garantizar la calidad de la educación virtual. En ese sentido, si enfocamos los esfuerzos hacia el aseguramiento del conocimiento, entonces vamos a estar moviéndonos a través de elementos como quién la imparte, que en el pasado decreto tampoco se decía nada. Es lo mismo presencial que virtual, cumple lo mismo. Los medios, era tan importante un estacionamiento, que lo dice la ley 52 en temas de infraestructura física, al espacio físico virtual. Era lo mismo. Además, el logro de competencias no necesariamente estaba tan claro. ¿Cómo es el reconocimiento de una formación virtual a una presencial? No está tampoco tan claro. ¿Cuál es la medida de reconocimiento? El crédito. Y el crédito virtual no estaba nada claro. ¿Ok? Y finalmente, tener la suma de esos componentes permite entonces ahora sí empezar a hablar de equivalencias, de apropiación y de valoración de la educación. ¿Ok? Bueno, dicho esto, los invito a que vayamos revisando paso a paso qué fue lo que cambió. Cuando uno se enfrenta a un cambio, generalmente hay incertidumbre. Es lo primero que hay. Muy posiblemente miedo. Y esto nos lleva normalmente a rechazo. Eso es un comportamiento humano. Así que no se preocupen ni miren que lo dice una coach ontológica recién graduada. No hay problema con eso. Está bien. Es normal. ¿Cómo lo vencemos? Cuando vamos profundo.
cuando lo entendemos. Ahí rompemos el miedo, rompemos la ansiedad y empezamos a trabajar hacia ese cambio, porque ya lo entendemos. Salimos del susto que nos bloquea al hacer. Y eso es lo que pretendo en esta conferencia. Invitarlos al hacer, desde que entendamos muy bien qué fue lo que cambió. El terreno conocido, el 940, contra 949, perdón, lo nuevo, el decreto 61. Muy bien. Vamos a ir abordando, se van a dar cuenta que se manejan los mismos temarios, se manejan lo mismo en los dos, solamente que con conceptos diferentes, y mi intención hoy es compartirles ese detalle. Entonces vamos a estar viendo cómo se manejaba antes y cómo se maneja hoy en un paralelo que les permita tener esa visibilidad. Vamos a arrancar. Primero que todo, ¿cómo es el espíritu del 949? Siempre habla de las disposiciones para el funcionamiento y planes de estudio de educación en variantes, a distancia, semipresencial, no presencial, virtual o telepresencial. Y además, otros artículos de ley aplican acá. Es decir, otras leyes pudiesen aplicar acá. A nivel de normativa, nos cierra el universo donde tiene aplicación. ¿Qué significa esta cosa? Aquí quiero hacer énfasis, aunque parezca tonto, la terminología, variantes. ¿No le suena como un virus, como variante de varios tipos, cierto? Suena más que a educación. La terminología es muy importante y ha evolucionado muchísimo en los últimos años en educación virtual. Nuestra regulación no puede estar distante de la terminología mundial en temas de educación virtual. Entonces pasamos a un decreto 61 que hoy día tiene un aspecto diferente. ¿Me pueden ayudar a quitar ahí el cuadrito para que se vea, por favor? Porque ya no habla de que vamos a funcionar y esas son las normas o el reglamento de funcionamiento. Ahora vamos a ampliar este espectro. Este decreto lo que pretende es empezar. Yo lo puedo hacer acá, tranquilo, yo lo hago. Gracias. Eso. Listo, gracias. Vamos a ampliar el espectro porque vamos a tener disposiciones para la creación, funcionamiento, evaluación y supervisión de universidades de educación a distancia y la implementación de programas de estudio a distancia semipresencial y o virtual. Nosotros en Panamá no podíamos hablar de la creación de una universidad virtual, una universidad que no dicta clases presencial. Y en el recorrido del decreto van a encontrar que habla exclusivamente, y esa palabra es muy importante. Eso que va a decir allí es exclusivamente para universidades que no tienen educación presencial ni semipresencial. Es decir, no atienden estudiantes en situ, ¿ok? Entonces acá, como ustedes ven, separa el funcionamiento de una universidad completa a los programas de estudio. Son dos diferentes formas y concepciones y ya superamos las variantes, ¿ok? Ya tenemos modalidades. Bueno, empezamos por ahí. Continuamos con... ¿Qué otro aspecto tiene diferente nuestra legislación? Hablábamos del glosario. En la anterior legislación teníamos 48 términos diferentes. Y el objeto del decreto era regular la modalidad a distancia y sus variantes con unos objetivos generales. ¿Cómo pasamos al decreto 61? Tenemos 22 términos aplicables, 22 solamente donde la mayoría son nuevos y hemos quitado algunos que tenían que ver con los tipos de variantes. Ya pasamos al concepto modalidad y empezamos a utilizar correctamente la terminología. Si veían antes, se hablaba de teleeducación, se hablaba de otros aspectos que ya está claro y se han definido criterios específicos en el mundo para el nombre de la evaluación de la educación virtual. También si van a mirar los objetivos, van a encontrar una importancia y diferencia con los del decreto 949. Aquí era regular la modalidad a distancia. Los objetivos son promover el acceso a la tecnología y potenciar el desarrollo de competencias. Esto es muy diferente. Y yo quiero que arranquemos esta conferencia y la vayamos transitando viendo esto como un camino que se abre. No tenemos unas escaleras que andar, sino un valle sobre el cual caminar en Panamá.
Y eso significa tanta posibilidad como responsabilidad. ¿Ok? ¿Cómo es? Un great power comes with great responsibility. Un gran poder viene con una gran responsabilidad. Entonces, esto es lo que pretende este decreto, abrir el espacio a una diferencia de foco en promover el acceso a la tecnología, que es lo que tendríamos que trabajar y sabemos que tenemos desafíos como país, y por supuesto potenciar el desarrollo de competencias. Aquí ya arranca lo que hablábamos de cuál debe ser el foco hacia la calidad, porque el decreto tiene que ser coherente en sus objetivos, en su estructura y en su forma de medirse. Pasamos de un decreto 949 que hablaba de las ofertas educativas que utilicen tecnología para desarrollar las variantes y las mencionaba. También hablaba de que la instancia que evalúa la creación de universidades, planes y programas es la Comisión Técnica de Fiscalización. Esto también pasó hace mucho tiempo. Ya tenemos una Comisión Técnica de Desarrollo Académico. Y lo que hablamos es que pasamos de variantes a definir claramente las modalidades. Fíjense la diferencia de la variante: semipresencial, no presencial, virtual o telepresencial. Esto era lo que teníamos. Yo no sé cuántos de ustedes tenían programas en telepresencial, pero los podían haber tenido, les cuento. Ya no está esto. Ahora están las modalidades. Semipresencial, sin componente virtual, significa un estudiante que va a la universidad y realiza trabajo autónomo, que todavía muchas universidades lo tienen. Semipresencial con componente virtual, es decir, que tiene un componente asincrónico y uno sincrónico, no necesariamente tiene que ir físicamente a la universidad, y el 100% virtual. Un estudiante que no va a la universidad. ¿Ok? Entonces son los tres tipos de modalidades diferentes que las universidades pueden tener. Y por supuesto se cambia la Comisión Técnica de Desarrollo Académico y se actualiza este término que ya hace rato no se está usando. También pasamos de un decreto 949 que habla de especificaciones para las instituciones en tener en cuenta dentro de su misión, reglamento y estatuto orgánico. Es decir, da unas indicaciones sobre que eso tiene que estar en su reglamento. Regúlelo. Y además se habla de que si las instituciones extranjeras ofrecen la formación a distancia en Panamá, deben contar con la documentación legal correspondiente y aprobada en su propio país y que cumpla con los reglamentos de Panamá. ¿Creen ustedes que eso está actualizado a lo que funciona hoy día en el mundo? ¿Cuántos de ustedes han tomado estudios virtuales de otros países? Por favor, levanten la mano. 50% de la audiencia. ¿Ustedes supieron cómo era la reglamentación del país donde tomaron el estudio? Ya la educación es transfronteriza y eso no tiene nada que ver, porque es un título del país donde ustedes estudiaron y allá cumple con la reglamentación que está allá. Entonces, esto estaba totalmente desactualizado. ¿Qué pasó en el decreto 61? Ay, perdón por el texto, pero es que es un montón. Son 14 disposiciones generales que tienen que cumplir todas las instituciones. Y aquí empezamos a entender qué significa esto. Contar con un equipo humano especializado e interdisciplinario que garantice la implementación. Tenemos que tener un departamento de tecnología. Alguien tiene que saber cómo está funcionando el LMS. Alguien tiene que saber cómo están inscribiendo los estudiantes. Alguien tiene que estar pendiente de que la matrícula y la asistencia sea tomada. Alguien técnico y tecnológico. Es decir, como tenemos el de mantenimiento que limpia el edificio físico donde estamos, tenemos que tener a alguien que está en la casa donde estamos, que es la virtual. ¿Ok? Número 1. Generalmente todas las universidades lo tienen, inclusive si tienen virtual o no. Pero es especializado. Es una persona que entiende muy bien el manejo de un LMS. Segundo, y lo vamos a ver más adelante, nosotros no podemos dictar clases presenciales en una tolda afuera en el patio, ¿correcto? Y simplemente nos hacemos allá para hablar con el profesor. Lo mismo ocurre en educación virtual. Nosotros no podemos dar educación virtual sin tener una plataforma donde hay una comunicación, seguimiento y evaluación del estudiante. No podemos seguir utilizando plataformas de comunicación exclusivamente. El LMS es un Learning Management System que reemplaza esto físico. Hay un grupo que yo hablo entre estudiantes, que tengo mis fichas, que tengo mis notas, todo. Y no solamente tengo un espacio donde tenemos videoconferencias.
que es el uso del Teams, Zoom. ¿Tenemos virtual? Sí. ¿Cómo se ve el MS? No, tenemos Zoom. ¿Cómo registramos la actividad académica? Esa es la gran diferencia y aquí ya empieza a ponérnoslo. Aseguramiento de competencias, ese es el foco, ¿no? Bueno, ahí empieza Cristo a aparecer. La administración y el soporte. Tiene que haber una persona o un equipo que esté dando soporte. Los estudiantes virtuales necesitan apoyo técnico y tecnológico. Si un estudiante toma su formación tú por el acceso que estamos diciendo que tiene, porque no puede venir a la universidad, muy posiblemente tenga equipos lentos, muy posiblemente tenga un internet de bajo rendimiento, y es ahí donde un equipo de soporte de la universidad tiene que ayudarle. No puede ser que esté matriculado y no se pudo conectar en todo ese cuatrimestre. Y el profesor, ¿viene usted? Yo no sé, a mí no sé, no, yo atiendo el que me llega a clase. ¿Qué pasó con el que no llegó y está matriculado? Luego viene el estudiante a ver cómo hace para sus notas. Y entonces empezamos, pero pagó y entonces vino y entonces tenía que presentar un examen para poder sacarle la nota y todos tranquilos. ¿Ahí hay apropiación de conocimiento? Entonces, esa es la razón por la que esto dice acá. Hay que tenerlo. Garantizar la confidencialidad de los datos. Ojo con eso, las universidades somos uno de los sectores junto con salud más vulnerables en seguridad de datos. No lo digo yo, lo dicen los grandes expertos de ciberseguridad. Y nosotros tenemos registros que tienen que ser inviolables. Entonces, la garantía de la confidencialidad de esos datos se vuelve una prioridad para nosotros, porque pagamos servicios de seguridad afuera de la universidad y nadie se entra a registro, nadie violenta el registro, porque hay una persona ya parada y estamos con cámaras y todo. ¿Qué pasa en el ciberespacio? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde están las personas? Y déjenme decirles que son mucho más vivos los delincuentes del espacio, del ciberespacio, que los que van a pie o los que llegan en físico. Son mucho más vivos los del ciberespacio y tienen una capacidad de daño muy grande. Entonces, obliga que tengamos mucha precaución con los datos. También contar con medios que aseguren el respaldo a la información. Dependemos de una parte física técnica. ¿Qué pasa si se borra el servidor? ¿Se acabó la universidad? ¿Me invento las notas? ¿Vuelve y la presenta? No, hay que tener respaldo. No puedo tener solamente un sitio, tiene que haber un respaldo para si uno falla, el otro me permite volver a construir a partir de algo real. Es como si en el banco, nosotros, que está nuestro dinerito allá, nos salieran con un cuento raro, ay, se apagó el sistema y perdimos los datos. Disculpe, aquí es igual, es lo mismo y bajo ese criterio tenemos que verlo. Y contar con medios de apoyo para el desarrollo del proceso educativo. Es decir, espacios de conferencias, todo lo que significa la parte de apoyo, también recursos didácticos. Tenemos en este momento una oferta impresionante de simuladores, bibliotecas, tecnología cada vez más especializada para educación. No se requiere, pero sí deben tener servicios. No podemos ofrecer educación virtual con una biblioteca en físico. Tenemos que disponer todo para que el estudiante no tenga que venir nunca a la universidad. Debe ser nuestra meta. Y hacia allá tenemos que ir. De pronto hoy todavía no lo tenemos en la universidad, pero hacia allá tenemos que ir. Ese es el objetivo. ¿Ok? Soporte técnico, el uso de recursos educativos abiertos. Esto es una tarea de las universidades. Aquí nos salimos de los reglamentos, de la ley, y es un poco lo que pasa con el software abierto. Software que puede ser utilizado para generar más conocimiento. No solamente Microsoft, Oracle, Google. No, hay software abierto que las universidades deberíamos promover. Los que investigan saben que tenemos software, antes se me va el nombre, para procesar datos que no es necesariamente un Excel, sino hay herramientas abiertas para el procesamiento de datos. Y esas son muy importantes que las utilicemos porque somos promotores del conocimiento. Y mientras sea gratuito, significa acceso. Esa es una invitación a promover. Por eso no dice obliga, debe promover, que lo tengamos en mente. ¿Por qué? Por eso. Mañana, si yo quiero que alguien haga algo, si no tiene para pagar la licencia, no puedo. Entonces, es promover el acceso también a esos recursos didácticos. Documentar mecanismos de revisión y actualización de recursos. Esto es muy importante. Normalmente los departamentos de tecnología hacen espacios de
controles, monitoreos, y no necesariamente los tienen documentados, no necesariamente los tienen planificados. Cuando pasa una crisis es que cae el Departamento de Tecnología a resolverla. Pero ¿cómo pasamos de la curación a la prevención? Debe haber mecanismos de revisión previas y deben exigir, deben estar escritos. Cada 6 meses el Departamento de Tecnología hace una actualización, una revisión del uso de lo que sea necesario. Pero no esperemos que salga otra ley para que me diga, tienen que utilizar. No, esto está abierto y aquí te está advirtiendo qué es lo que debe pasar. Documentarlo, dejarlo por escrito. Y les estoy contando por qué, la importancia. Asegurar igualdad, por supuesto, el acceso. Si hay alguien que tiene problemas de acceso, tratar de asegurarlo a través de mecanismos físicos en la universidad, si imparte de las dos formas. Formar y actualizar docentes, esto es lo más importante. Tengo la bendición de tener un espacio de discusión como lo es InKind, que es un evento de innovación en el que nos encontramos cada año para hablar de diferentes temáticas. Y en esas temáticas hacemos mucha interacción con la audiencia. El año pasado tuvimos el primer lanzamiento a Iberoamérica, es decir, ya no es InKind Panamá, es InKind Latam. Tuvimos 24 países participando en el evento y siempre interactuamos. Y lo que arroja las encuestas o preguntas donde más necesitan ayuda las universidades, el 85% de los 1.400 que asistieron nos dijo en capacitación docente. O sea, te lo estoy hablando con data. No es que se me ocurrió y creo que es bueno. No, se necesita capacitación docente. Pero capacitación docente pensada con un propósito, con todo lo que les acabo de contar. No un curso de 20 horas para cumplir porque me piden un curso de 40. Entonces, tiene un curso de 40 de cualquier cosa y ponga, ¿cumplió? Check. ¿Para qué ese curso? Por favor, pensemos de todo eso que les estoy contando, dónde nos hace falta y dónde tenemos que llevar a nuestros profesores. Promover estrategias e indicadores para controlar la deserción. Eso es un tema muy importante. La educación virtual es la principal modalidad con deserción alta. En la presencial la deserción es mucho más baja por sus mismas condiciones, porque el estudiante está autónomo. Cuando nosotros lo tenemos aquí y estamos encima de ellos y estamos viendo, es diferente, ahí no hay mucha autonomía. Ahí lo tenemos ahí al ladito. La modalidad virtual desarrolla la autonomía. Y ustedes, quienes tenemos hijos, sabemos que no es una de las variables más fáciles de desarrollar, la autonomía. Tiene que estar uno encima para que sean responsables. Entonces, es importante que entiendan la deserción, cómo se está moviendo, por qué se están yendo, dónde les está afectando. Tiene que ver con profesores, tiene que ver con programas, tiene que ver con asignaturas. Tienen que tener estrategias y aquí habla de promoverlas. Todavía no las exige. Muchas regulaciones más avanzadas que la nuestra están hablando de porcentajes de deserción en educación virtual para que las universidades puedan ofrecer modalidades. Es decir, si yo quiero ofrecer educación virtual, debo demostrar una deserción no menor al 80%. Si no, no puedo ofertarla porque no tengo la capacidad de hacerlo. Aquí estamos hablando que promovamos estrategias de deserción, llamadas, poner otro equipo, profesor, hacer interacción, tocar al estudiante cómo está, qué pasa, no solamente una clase magistral donde hablo y hablo y hablo, todos con las cámaras apagadas y nadie me está prestando atención. En teoría hay enseñanza, pero no hay aprendizaje. Entonces, ¿cómo estoy garantizando la competencia? ¿Cómo la estoy asegurando? Bueno, aquí es muy importante que empecemos a trabajar en ellas. Estoy segura que ustedes tienen en sus universidades estrategias para la deserción de presencialidad. La invitación es a que comiencen ya a trabajar esto. No esperen que venga la ley. No esperen que venga el juguete o el castigo. Promovamos. ¿Por qué? Porque entendemos por qué. Y hagámoslo. Cuando venga la norma, podemos demostrarlo y empezar a construir entre todos la regulación que el país requiere. ¿Ok? Contar con los servicios en línea, o sea, que realmente pueda tener alguien que me pueda atender en línea. Esto es algo bien importante, no todo asincrónico, en línea. Sustentar las horas de dedicación del estudiante en concordancia con los créditos definidos por el programa. Creo que esa es la más cuchicuchi, ¿verdad? Creo que ahí es donde tenemos que profundizar. No está tan claro, no hay normativa, no hay métricas, estamos un poquito como al aire, ¿no? Y van a ver que, pues obviamente ya lo habrán visto, el decreto no especifica. Y vamos a ver por qué.
Ok, continuamos. Hablábamos del diseño antes. Diseño curricular. Y decía cómo se presenta un diseño curricular. Entonces, ¿cuál era el foco? ¿Cómo es el diseño? Mire, ese documento y está escrito como usted me dijo. Aprobado. ¿El estudiante aprendió? Aprobado. Entonces, lo que teníamos antes eran unas características para que me aprueben el diseño bajo un parámetro general que pudiera ser funcional. ¿Cuáles serían? 9 requisitos. Modelo académico. ¿Ustedes creen que el modelo académico es por diseño curricular? ¿Cada diseño curricular tiene un modelo académico? Tenemos uno en la universidad y nos basta. Entonces, ¿para qué un modelo académico en el diseño curricular? Características de la población. ¿Ustedes saben cuál población van a atender virtualmente? ¿O lo descubren después de que se matriculan? Una cosa es lo que uno cree, la audiencia que va a tener, y otra es quién se matricula. La crítica muy fuerte que tienen las universidades es en derecho, que porque el país no necesita más estudiantes en derecho. Si vamos a ver nuestros programas de derecho, ¿quiénes son los estudiantes de derecho? La mayoría ya tiene una carrera. Entonces no estamos generando más estudiantes de bachillerato para derecho. Estamos fortaleciendo la formación de profesiones que lo necesitan. Pero eso lo descubro cuando ya estoy ofreciendo el programa, no antes. Teníamos políticas, estrategias y de lo tecnológico, evidencias de la plataforma de gestión, la infraestructura tecnológica y soporte tecnológico. Y de gestión me pedían administración, ubicación, importante, descripción de los recursos, indicadores y copia de los convenios. ¿Ahí hay apropiación de conocimiento con la garantía de esto que yo entrego? ¿Consideran ustedes que hay? Respóndanme, o hay una ronda de cafés. Ok, entonces no está enfocado en necesariamente la apropiación de conocimiento. ¿Qué pasó con el 61? Primero, pareciera tonto, pero no quiero dejar de mencionarlo. Pasamos de los diseños curriculares a ofertas académicas. Es muy diferente un diseño curricular a una oferta académica. Una oferta académica es mucho más amplia, es mucho más holística. Puede tener diferentes tipos de didácticas según su cobertura, las cuales deben ser explícitas para el registro. ¿Qué tipo de didácticas voy a tener? Voy a tener laboratorios, voy a tener simuladores, voy a tener... ¿Cómo me voy a asegurar de la apropiación del conocimiento? La didáctica es lo más importante. En un diseño virtual o en una oferta académica virtual no cambia el modelo educativo de la universidad, no cambia la pedagogía siquiera. La didáctica es la que cambia. No es lo mismo pararme aquí enfrente de gente a explicarles. Si yo hubiera hecho esto mismo virtual, créanme que hubiera sido diferente. Lo siento por la gente que nos oye virtual, pero el enfoque virtual es muy diferente. Si no estarían ustedes dormidos, se los prometo. Es diferente la didáctica. ¿Qué más? Define las modalidades. Pasamos, bendito Dios, de las, ¿cómo era que llamaban? Se me durmieron. Eso, muy bien, variantes, exacto. Y en las modalidades nos pone requisitos por componente. En el académico me pide la descripción de la opción de grado. Esto es muy importante el momento del egreso. La opción de grado. ¿Cómo lo voy a hacer virtual? ¿Qué pasa si pedimos práctica profesional en lo presencial? Es muy buena y necesaria. ¿Cómo sería en lo virtual? Y tenemos que garantizar lo mismo para los dos tipos de estudiantes. Si yo considero que el perfil que estoy sacando en mi oferta académica tiene una relevancia importante, la práctica profesional, yo no debería dejar de hacerlo porque es virtual. ¿Qué me implica? Diseñar esa práctica profesional virtual y sí se puede. Hay que sentarse a pensarla, pero sí se puede y se debe vincular en la oferta académica que yo presento. No cambia el perfil del egreso. El desafío de la modalidad virtual está en la universidad y su propuesta, no en el estudiante. Hay que cambiar el foco ahí. Y el perfil de los facilitadores, acá sí cambia muchísimo. Para educación presencial yo puedo perfectamente tener a un profesor que no tiene ninguna competencia tecnológica, porque la asignatura, porque le voy a poner aquí una persona y es el magistrado de la corte y me interesa que esté aquí contando algo específico, pero al no manejar tecnología le pongo a un muchacho que le ayude. Eso lo puedo hacer en lo presencial, en lo virtual no.
En lo virtual sí tiene que tener pericia técnica y tecnológica. No solamente para poder prender el computador y emitir el Zoom, sino porque tiene que tener pericia en el diseño de la didáctica de la asignatura. Yo no puedo prender la cámara y sentarme a contar una clase magistral. Eso es vergonzoso. Y los profesores no tienen la culpa. Lo que pasa es que no tienen el perfil. Y aquí es donde tenemos que empezar a revisar ya nuestra ley 52 y nuestro decreto 539. Porque seguimos exigiendo un perfil para el profesor presencial, que yo creo que cada uno de ustedes habrá tenido sus discordancias con el perfil que tienen que seleccionar para algunas asignaturas que no están de acuerdo, pero es el que dice la ley. Entonces, fíjense que aquí no me dice, tiene que ser amarillo, rojo, verde, alto, 1,60, 1,50, churco, nada de eso me dice acá, pero sí me dice el perfil. Y durante todo el documento me está hablando cuál es el perfil del profesor. Entonces, por favor, no esperemos a que me pongan un perfil impuesto. Empecemos a pensar qué profesores y qué perfiles y empecemos a sustentar por qué. Eso es lo que nos permite construir a todos una legislación pertinente. Porque si esperamos que, tíreme cómo es que me va a fiscalizar para que yo haga lo que me dice, luego no nos quejemos. Que es que me puso esto y no me dejó hacer. Si construimos juntos este proceso, desde lo que nosotros sabemos operando hasta lo que deberíamos tener, vamos en un paso fijo. En lo tecnológico, nos hablan de la plataforma de gestión. Aquí les dice doble negrita. Recuerden lo que hablamos de los LMS. La universidad que esté dando clases virtuales o asignaturas virtuales con una plataforma de comunicación, por favor, inicie su proceso de cambio. Allí no hay calidad. Allí no hay, por más bueno que sea el profesor, tenga el perfil académico, ustedes no tienen cómo demostrar que ese estudiante tuvo apropiación de conocimiento. Y la calidad, tienen que mudarse a un LMS. Hay abiertos, hay gratuitos, hay de todos los sabores y colores, pequeños, grandes, el XP. Tienen que tener ustedes un registro donde evidencie y puedan dar seguimiento a la deserción del estudiante. Un LMS es un Learning Management System que les permite tener una universidad virtual, virtual, con todos los componentes que significa tenerla correctamente. Una infraestructura tecnológica. Ya en este momento muchas universidades, y creo que es como la norma, nadie tiene la tecnología en su casa. Servidores, esos equipos son caros, complejos y viven desactualizados. Normalmente todo el mundo terciariza ese servicio. Garantiza más seguridad, más cuidado de los datos, que al final es lo que a ustedes les interesa. Porque el core de nuestro negocio no es tener servidores. Eso no es lo que nosotros nos dedicamos. Entonces no tenemos por qué ser expertos en eso. Dejemos eso a los expertos. Salvaguardemos la apropiación del conocimiento. También de gestión, descripción de los recursos básicos que se necesitan y humanos y materiales para el funcionamiento y la estrategia de generación de contenidos. Esto es muy importante. Y quiero hacer un énfasis acá, y mi intención acá es hacer un poco también de docencia, ¿ok? No solamente porque aquí no está escrito nada más. Y el que no está escrito nada más significa o se abre una gran puerta o nos cae un guillete en el cuello. Hay los dos caminos. No está detallado y esto es intencional, porque no se quiere hacer una sola forma de generar contenidos. ¿Qué es un contenido? Al final, termina siendo una recopilación de información orientada hacia un objetivo. Objetivo de aprendizaje, usualmente. Pero es una recopilación, aquí no hay nada nuevo, no se crea conocimiento, es una recopilación basada en un objetivo de aprendizaje. Entonces, si esto es así, no sé si todas querrán poner foco en generar contenidos. De hecho, hay mucho contenido ya generado. El tema es adaptarlo y ponerlo junto para una formación. Y ahí puede existir un modelo donde las universidades no quieran generar su contenido, porque significa tener una estructura costosa y su producción virtual puede que no sea tanta. Tienen 2 carreras virtuales, están probando 3, están entendiendo su audiencia, pero tienen que tener un diseñador, un
Un diseñador gráfico, un diseñador curricular, un pedagogo, un didáctico para poder hacer algo decente. Gracias. Entonces, esto también se puede hacer de otras formas. Yo me aseguro que lo que hagan es lo que va con mi formación y me lo haga alguien más y terciarizo el servicio. Son opciones. Nada raro que nos pidan que tengamos una fábrica de contenidos en la universidad. Y entonces seguramente no va a ser lo óptimo, porque va a ser muy costoso y yo voy a tratar de bajar costos. Entonces, lo dejamos abierto por eso, porque se ve como esa estrategia de generación de contenidos que puede ser cualquiera. Me avisan si me paso. Ok, continuando. Hablamos de cómo se entrega la información, la evaluación y supervisión de los evaluadores y que se tiene que entregar al Ministerio de Educación. ¿Qué habla el decreto 61? Habla de que la aprobación está sujeta al procedimiento de la CTDA y las visitas se enfocarán en el LMS. En muchos casos teníamos la aprobación de un programa virtual y terminaban viendo nuestros laboratorios. Los estudiantes nunca van a tener esos laboratorios. Entonces, ¿por qué me están revisando los laboratorios? Esa coherencia tenemos que saberla nosotros para orientar a los reguladores. Cuando estaba en una de las épocas más felices de mi vida como rectora, cuando llegaba la fiscalización decía, no, ¿por qué? No me lo debe revisar. Y claro, el fiscalizador entiende y puede que haya un pequeño, pero se van corrigiendo. Recordemos que este es un proceso también nuevo para los fiscalizadores. Y en ellos cae la responsabilidad de la aprobación. Entonces es más fácil decir no que decir sí. Más seguro, ¿no? Como cuando uno tiene hijos, que no vaya, no sale, es más fácil. A que salga y uno vaya a saber si llega bien. Entonces, es más fácil decir que no. Queremos que digan que sí. Bueno, hagámoslo, conversémoslo, hagámoslo bien. Seguro que vamos a poderlo construir juntos. Y los aspectos tecnológicos que aseguran la competencia. Si yo tengo un simulador, si yo tengo un laboratorio, eso es lo que yo tengo que estar mostrando. Eso es lo que tenemos que estar viendo, cómo están utilizando los estudiantes, cómo están aprendiendo. Y empezar todos a generar buenas prácticas, que las universidades compartan esas buenas prácticas. Esa es la parte más hermosa. ¿Cuánto no nos pasa, y no me levanten la mano, que compramos un simulador tremendo y nadie lo usa? Pasa, ¿verdad? Una biblioteca digital y pelee para que la usen los profesores. Y pague usted unas cuotas tremendas mensuales y anuales. ¿Para qué? Para cuando vengan, yo tengo e-libro, yo tengo e-books, yo tengo. ¿Hay apropiación de conocimiento? No la usamos. Entonces no es la inversión, no es la plata, no es disponer con ella, es el aseguramiento de la competencia. A mí me pasó muchas veces también como rectora. Y por eso dejé de comprar hasta que no me demostraran que lo usaba. Puedo tener una, pero muy bien utilizada, en lugar de 5 que nadie usa. Y aquí lo que yo puedo hacer perfectamente cuando vengan a fiscalizarme es, mire la cantidad de accesos que tiene mi libro. Tengo accesos diarios de todas mis sedes a nivel nacional. Estudiantes tantos, docentes tantos. Apropiación del conocimiento. Nadie les va a decir nada, porque está perfectamente documentado. El decreto 949 nos hablaba que las actividades deben contar con un tiempo para ser finalizadas. ¿Cuántas veces no les pasó a ustedes que, levanten la mano quienes, bueno, ya me levantaron, quienes estudiaron virtualmente? ¿Cuántas veces no les pasó a ustedes que estudiaban y ustedes tuvieron en cuenta, les decían, esta actividad tiene 2 horas para completarla? O terminó la semana y no alcanzaron a entregar y ustedes corrieron al profesor, profesor, auxilio, deme un tiempito, yo le completo. Porque pasa mucho. En educación virtual están mucho más expuestos a imprevistos. Entonces no es tan importante si yo le doy fecha de inicio y de fin. Teníamos definido el crédito como 16 horas teóricas y 32 prácticas. Esto está regulado en el 539, ¿cierto? O sea, esto es una norma para la educación panameña. Si yo lo pongo acá, pareciera que la virtual puede tener otra diferente. Porque lo estoy especificando en el decreto. Ya es una norma de país. Y también habla que deben estar estructuradas para reemplazar lo presencial y ofrecer asesoría académica y tecnológica y garantizar la continuidad de los usuarios.
Suena bastante interesante ese último pedacito. El 61 tiene unos capítulos de infraestructura tecnológica, didáctica y de gestión. No contextualiza actividades ni define la duración del crédito, ni incluye la disposición de formación estructurada para reemplazar la presencial. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Un valiente. ¿Por qué creen ustedes que el 61, de todo lo que hemos hablado hasta ahora, no habla de esto? ¿Se acuerdan cuál fue la primera frase de los mitos que superamos? ¿Algún valiente? Ese fue. ¿Recuerda que al principio decíamos que ya trascendimos las discusiones de que la virtual iba a reemplazar a la presencial? Aquí no debe ser, esto debe ser transparente. Un estudiante que viene en modalidad virtual a presencial, ¿por qué tiene que estarnos, por qué tenemos que prepararnos para la transición? No viene igual. Aquí yo veo que no. Que viene para reemplazar lo presencial. O sea, si lo voy a pasar a virtual, tengo que darle asesoría académica al estudiante y tecnológica. Y si viene de lo virtual a lo presencial, no sé qué voy a hacer. Tengo que asesorarlo en lo presencial, en la estructura física. La presencial y la virtualidad son simplemente modalidades, no son enseñanzas diferentes, no son modelos educativos diferentes y no es una universidad diferente. Es la misma universidad. Y ahí es donde está el desafío, la oportunidad de garantizarlo. Eso, mis queridos colegas, es lo que los estudiantes van a seleccionar cuando escojan su educación virtual. ¿Dónde la hago? Eso es un problema ya pasar de virtualidad a presencial. Eso me toca llevar hasta mi mamá para que certifique que sí, sí, es lo mismo. Entonces, no me están diciendo cuántos créditos ni horas son, porque es la misma del decreto 539, es la misma educación panameña. No me están diciendo qué tipo de actividades tiene que hacer, ni ninguna formación estructurada para poder pasar a virtual. El estudiante es flexible, puede hacerlo. La gran pregunta para ustedes, especialistas y responsables académicos de las universidades, es, ¿estamos cumpliendo con eso? Cuando venga los instrumentos que entiendo que la CTA está preparando, yo no esperaría que vengan los instrumentos. Yo voy demostrando esto, que mi educación es igual presencial a la virtual. ¿Cuáles son mis mecanismos para garantizarlo? Y cuando vengan a la fiscalización, con mucho gusto los muestro. Eso va a trascender a lo que ellos traigan, se los aseguro. Y es una forma de ayudar a que la educación virtual sea de calidad en Panamá. No a esperar la regulación, de pronto a quejarme de ella y a que sigamos como estamos, donde no hay aseguramiento. Y la educación, la calidad, sigue siendo la misma respuesta. Ok, ya vamos terminando. Paciencia, el café está calientito. Entonces, ay, las famosas guías didácticas, ¿las recuerda? ¿Cómo olvidarlas? Son una maravilla. Las guías didácticas contienen y que comprenden y contienen el reglamento que se debe contemplar para su realización y aprobación. Cuando hacemos programas virtuales, nos toca que vayan guías didácticas. ¿Se acuerdan cuando uno presentaba todo emocionado, presencial, semipresencial y virtual? Y decía, no, me faltan las guías. Me faltan las guías didácticas. Cuando es la misma formación. ¿Qué pasa con el decreto 61? Dejamos de hablar de guías didácticas y hablamos de recursos didácticos. No es ninguna guía, es un recurso didáctico. Y se especifica qué es un recurso didáctico y si ustedes recuerdan, son 2 párrafos. That's it. 2 párrafos. La guía didáctica eran como 2 hojas. Y que traiga y que diga y que muestre y demuestre. Y a veces veíamos la presencial, decía lo mismo, pero la virtual tocaba en un formato diferente con un poquito más. Y hojas, 400 hojas, nuestros diseños curriculares. ¿Y la apropiación de conocimiento? ¿Verdad? Entonces, se incluyen diferentes tipos de documentos y recursos para apoyar aprendizajes, indicando que pueden ser proporcionados por la universidad o por terceros. Porque yo puedo tener a un tercero que me esté garantizando que esto esté ocurriendo bien. Insisto, si la universidad puede hacer un acuerdo con una empresa de simulación que además le acompañe en la gestión, ¿por qué no puede hacerse?
Queremos mejor que sea la universidad la que tenga una empresa de simuladores o un simulador propio para que pueda el estudiante acceder a un buen espacio de simulación. Son las preguntas que debemos hacernos y que este decreto abre la puerta a que innovemos, porque aquí no me dicen que no puedo. Y si ustedes recuerdan, hay una famosa frase que lo público hace lo que dice la ley y lo privado hace lo que no le prohíbe la ley. ¿Hasta dónde pueden ir? Es la cuestión. Entonces nosotros podemos ir hasta donde la ley no nos diga que no. Y esto es una gran oportunidad que se abre para que hagamos cosas innovadoras. Porque aquí abren la puerta y lo podemos hacer. Se habla de recursos que permitan trabajar en entornos inmersivos. Belleza, belleza. Un entorno inmersivo está comprobado que es muy facilitador, es un facilitador del aprendizaje. Pero nosotros no lo utilizamos porque, y sinceramente, ¿para qué si no me lo van a recibir? ¿Para qué me meto en eso si no me lo piden? No está, y cuando me ven a fiscalizar me dicen que no importa, si no tengo parqueadero. Entonces, esa incoherencia lo rompe el decreto 61. Todo el decreto 61, si se fijan, es coherente en los objetivos y en el propósito. Ahora nos hace falta ejecutarlo coherentemente a nosotros. Es la gran oportunidad, insisto. Nos dice el decreto 949 que la plataforma tecnológica, que es la forma de crear y gestionar los contenidos curriculares, indica los elementos que deben tener y habla de 3, y además tiene que tener un manual y un sistema de seguridad para asignar claves. ¿Cuántos tienen para asignar claves? Y requerimientos mínimos con la explicación detallada de la información que contiene. ¿Qué nos dice el 61? Una plataforma, en lugar de plataforma tecnológica se responda como infraestructura tecnológica. Aquí habla sin hablar de un solo LMS y ni siquiera lo dice plataforma. Plataformas son muchas cosas. Es un medio la plataforma. Aquí ya hablamos de infraestructura tecnológica y se habla de que la plataforma es el medio para garantizar la calidad del proceso de aprendizaje y además se agregan herramientas de evaluación. ¿Por qué es el medio para garantizar el aprendizaje? Porque estamos hablando de un LMS. Y eso significa que tiene múltiples herramientas el docente para garantizarlo. No solamente las sesiones sincrónicas, la entrega de tareas, la participación en debates, la participación con trabajo con compañeros, cuántas veces se conecta, utiliza los espacios de preguntas. Hay muchas herramientas para hacerlo. Manda videos. Entre más rica la plataforma, tiene más herramientas. Entonces la infraestructura tecnológica es muy importante. Hay inclusive plataformas para el plagio en exámenes, donde el estudiante simplemente lo presenta y la plataforma valora que esté solo, contestando él y demás aspectos. Eso ha avanzado muchísimo. Y lo que se viene con inteligencia artificial, Dios nos coja confesados. Entonces, aquí, ¿qué pasa si traigo inteligencia artificial? Un pecado capital. ¿Cómo me va a cuidar este decreto? Inteligencia artificial. Este lo abre. Abre el capítulo de la inteligencia artificial, nos permite empezar a soñar con cosas interesantes en educación. No sabemos, nunca lo hemos hecho. No, bueno, pues sí, siempre hay una primera vez. Empecemos a hacerlo. Está la posibilidad. Ya es un tema de nosotros. Decreto 949. Programas a distancia, habla de asignaturas, cursos que deben ser aprobados junto con su programa de estudio. Yo no sé, pero después de que empecé este comparativo me empecé a dar cuenta de las barbaridades que decía el 949. ¿Cómo así que los programas deben ser aprobados junto con su programa de estudio? O sea, ¿no me parece lógico? Yo sé que esto fue hecho hace rato, pero tenemos que corregir eso. Y aquí sí ya habla de la gestión de las universidades a distancia y se enfoca en el modelo educativo con competencias armónicas. Armónica significa eso, lo presencial y lo virtual tiene que ser igual, no puede ser diferente. Centrado en el estudiante, la virtualidad sí te lleva a un centramiento en el estudiante y ahorita le vamos a ver por qué. Que debe contar con apoyo de tutores, acceder a recursos y tecnologías y permanente retroalimentación para mejorar la calidad. La herramienta está.
Ahora tenemos los LMS en el celular. Es mucho más rápido y mucho más fácil lograr la interacción y lograr el feedback para mejorar la calidad y escuchar a nuestros estudiantes. Entonces pasamos del concepto de, no sé ni qué era esto, una barbaridad, a cómo gestionan las universidades. Entonces fíjense que estamos pasando de artículo por artículo, capítulo por capítulo. No ha cambiado, dime. ¿Sí? ¿Vale? Tutor está definido en el glosario y tutor significa el rol de la persona que acompaña el proceso de aprendizaje. La universidad lo define en su modelo educativo, esos roles. A veces tienen a un docente y a un tutor, porque el docente es el que imparte la materia y el tutor es el que acompaña la asignatura. Eso lo define en la universidad. Y en el glosario te especifica lo que es un poco ese concepto. No lo amarra, y es muy buena la pregunta, porque no lo amarra a qué hace el tutor. ¿Yo puedo decir qué hace el tutor en mi universidad? No me han dicho que no, ¿cierto? Señor. De acuerdo. En el glosario también se habla del facilitador. El profesor nos hablaba para que nos escuchen en virtual del facilitador. Y mi invitación es que esos procesos reflexivos que hacen las universidades sobre qué es lo que quiere, en muchos tienen hasta 3 figuras en el proceso de aprendizaje. No sé, levanten la mano, esto es curiosidad mía. ¿Quiénes estuvieron en INCAIN el año pasado? Bueno, poquitos. Este año no se lo pierdan, 5. Bueno, el año pasado, si ustedes recuerdan, tuvimos la oportunidad de ver cómo se gestiona la Universidad WU, que es la Western Governors University en Estados Unidos. Y nos explicaba la cantidad de figuras que hay en esa universidad acompañando el proceso de aprendizaje. No es un facilitador, ni un tutor, ni un docente, son como 6 personas. Uno está viendo el logro del estudiante, es decir, fíjense y eso lo podríamos hacer aquí ahora. Volvámonos ambiciosos, porque aquí no me dice el decreto que no puedo. ¿Saben qué dicen ellos? Que un estudiante tiene la posibilidad, es más, define cuánto dura su carrera. Porque para unos es muy importante acabarla rápido y para otros no. Pero eso lo define al momento de iniciar y la universidad lo consulta. ¿Cuánto tiempo va a durar su carrera según su expectativa? Y el estudiante dice 2 años y la carrera es de 4. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de me dedicar solamente a estudiar. Y la universidad lo consigna y lo acompaña para que cumpla los 2 años. Y si llega una persona, una madre de familia, no, yo tengo que acabarlo en 6 porque dura 4, pero mis hijos y mi cosa voy a acabarla en 6 años. La universidad lo consigna y la acompaña para que lo cumpla en 6 años. Y ese es el éxito del estudiante, porque va a la tasa de graduación que él quería, no la que la universidad impuso o que la reglamentación impone. Fíjense ustedes la diferencia del concepto, y es una universidad 100% virtual. Entonces, fíjense la diferencia del concepto y que el decreto 61 está abriendo estas posibilidades. ¿Cuántas figuras quieres que le acompañen? Una. Va a ser docente y va a ser esto. Dice mi modelo educativo. Ah, bueno, perfecto. Muéstremela. Aquí está. Igual que la presencial. Ah, no, es que en virtualidad sí nos hemos dado cuenta que es importante que acompañe un tutor también cada una de las asignaturas, que se va a ocupar de asegurarse que se conecten, mejorar la permanencia, bla, bla, bla. Perfecto. Está mi modelo educativo y aquí está mi tutor, se lo presento. Perfecto. Muéstrame los resultados de éxito del tutor. 95% de permanencia. Perfecto. ¿Hay apropiación del conocimiento? ¿Cómo cambia, no? Empezamos a enfocarnos en otra cosa diferente. El capítulo del personal que elabora en las universidades explica de manera detallada características del equipo que deben tener las instituciones. Usted tiene que tener 5, 4, 3, 2, 1. La autonomía, no sé, no existe.
Los requisitos que debe cumplir, que las instituciones deben contener las características académicas exigibles. Incluye funciones de la coordinación académica. Yo no sé ustedes, pero que a mí me diga un decreto que va a ser una persona que yo contrato, ¿por qué se da eso? ¿Será que porque no tenemos ni siquiera este rol en nuestras universidades que tienen que exigírnoslo? Son las preguntas que tenemos que hacernos para que nazca un decreto como este, que trata de corregir y nace de lo que hacemos como universidades. Características de los facilitadores, tutores o especialistas y las competencias requeridas y los requisitos adicionales a lo presencial para ejercer la formación a distancia. Y el decreto 61 nos dice, del perfil de los requisitos de los tutores, facilitadores o profesores. Se resumen y puntualizan los requisitos y características de los facilitadores. Lo que hablábamos ahorita, el perfil. Que sepan para qué están dictando acá, profesores, tutores y especialistas. No incluye funciones de coordinación académica y mantiene los requisitos adicionales a lo presencial para ejercer en formación a distancia. Es un mismo profesor que cumple con las normas del país que están en el decreto 539, pero que tiene formación y especialidad para dictar clases virtuales. No dice más. El de estructura física indica que las instituciones que ofrecen programas de educación a distancia deben contar con una planta física acondicionada para el desarrollo de sus diferentes funciones. No especifica temas de las instituciones exclusivamente virtuales y era un reglamento para el funcionamiento de las universidades y programas de distancia. Y solamente habla de lo físico. Gravísimo, ese era uno de los temas más débiles que tenía nuestro decreto. ¿Qué pasa con el 61? Se habla de la creación de universidades a distancia con oferta exclusivamente virtual, o sea que no pueden dar presencialidad y tiene unas características diferentes porque no necesitan infraestructura, solamente administración y lo diferencia. Se define para su creación el cumplimiento, ya existe, cómo se crea una universidad en Panamá, ya existe, que lo cumpla y simplemente habla sobre la infraestructura física que ya no va a ser necesaria cuando es exclusivamente virtual. Y listo. Nos basamos, es igual que cualquier universidad, solamente que no se le puede fiscalizar o exigir, porque en la norma de acreditación de creación de una universidad se exige una cierta infraestructura física. Acá no la necesita, si es exclusivamente virtual. Entonces tipificó algo que no estaba tipificado. ¿Ok? Y habla de fíjate este tema tan importante, 4 condiciones adicionales. Separación física del tutor y el alumno. Estas son las características para una formación exclusivamente virtual. Estudio autónomo del alumno, comunicación, didáctica mediada por tecnologías y soporte de la institución. Eso es lo que sí tiene que preocuparse una universidad que es exclusivamente virtual. No porque tenga parqueadero. Pasamos a exigir otras cosas dentro de la reglamentación. El de supervisión y seguimiento de los planes y programas de la educación a distancia. Se dice que van a ser evaluadas por la comunidad, con la Comisión Técnica de Fiscalización y que otras instituciones no universitarias serán supervisadas y evaluadas por el Ministerio de Educación Nacional. O sea que esto no aplica para instituciones que no son universitarias. Eso es lo que dice este párrafo. Y acá habla se renombra, ya no habla de supervisión y seguimiento, sino de procesos de evaluación y acreditación universitaria. Y dice que los planes y programas en modalidad a distancia serán verificados y evaluados por la Comisión Técnica de Desarrollo y que el CONEAUPA, en conjunto con agencias acreditadoras, que esto también es una belleza, que podemos establecer espacios de acreditación internacional y son reconocidos localmente. Esto es una oportunidad muy grande. Indica, contarán con bases de datos de pares académicos. La selección de pares tendrá como principal la experiencia y la formación en educación a distancia y la visita in situ será enfocada en la sede principal y especialmente en el LMS. No me tienen que venir a mirar otra vez si los baños tienen una medición de aquí a aquí. El LMS es lo que me van a mirar para los procesos y programas que son 100% virtuales. ¿Sí?
Lo que pasa es que el decreto, digamos, el repaso de lo que hemos venido hablando, el decreto está enfocado en la apropiación del conocimiento. Entonces, cuando hablas de una modalidad semipresencial donde no hay mediación tecnológica, o sea, el estudiante va un día a la semana a a la universidad y no vuelve, debes tener medios y métodos para sustentar la apropiación de conocimiento de ese estudiante. ¿Por qué? Y vamos a ver ahorita el tema de los créditos académicos. Ese es el punto, el talón de Aquiles de la educación a distancia, los créditos. Cuando yo tengo educación presencial, los créditos los contabilizo clarito y se me adelantaron, pero vamos a ver ahorita, lo tengo clarito. Y ese estudiante semipresencial, que en lugar de venir 3 veces a la semana o 4, que es el que tiene el presencial, viene una y nadie más acompaña esa formación, no tengo registros de más nada, no hay forma de evidenciar la apropiación de conocimiento o el cumplimiento de los créditos, que es la medida que está ya avanzando. ¿Si es de los créditos, profe? No, porque se va más adelantito. Ujú. 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 Exacto. Y hay un poco para ir orientando la discusión, y obviamente yo no soy la que los va a fiscalizar, entonces les estoy contando un poquito cómo se ve esto, pero pues por supuesto falta que la CTDA, que es quien manda, nos diga cómo va a ser el proceso de fiscalización. Mi recomendación allí puede que no sea ninguna práctica, va a haber un ejemplo loco que puede que no ocurra en sus universidades, pero en algunos momentos tenemos en las universidades materias modulares, donde un mes damos una materia y sigue el siguiente mes y damos otra. Es una práctica que es normal. Y esto ocurre y depende del modelo. Tenemos que vayan una vez a la semana a la universidad, un número de horas, 2 horas, 4 horas, en fin. Y puede pasar que tengamos igual para todas las asignaturas del programa, pero los créditos son diferentes de las materias. Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar es, no es, mi invitación es a, entendiendo esto, ¿cómo yo garantizo que yo tengo un estudiante de presencial que le doy 4 créditos de matemática para una carrera de ingeniería y lo tengo sentado aquí frente a mí 4 horas a la semana, dándole matemática, contra una persona que me viene 4 horas a la semana por 4 meses, contra una persona que da una sola vez un mes, una vez viniendo a la universidad? Claro, vamos a empezar a profundizar y nos estamos pasando un poquito, porque más adelante venimos el tema de créditos, que me gustaría que siguiéramos la discusión allí para poder sobre una base hacerlo, pero es la invitación que viene para empezar a hablar de la apropiación de conocimiento. Y terminamos con las disposiciones finales que dicen que las universidades deben someterse a acreditación institucional y los programas en modalidad de distancia ser aprobados bajo el lineamiento de la CONIAUPA, y las no universitarias también deben cumplir ese reglamento. Recuerdan que en el anterior decía que las no universitarias no iban por acá y ahora sí las vienen a bailar. Y
¡Tararana! Sanciones para quienes no cumplan el procedimiento y deroga las leyes anteriores contrarias a este decreto. Eso decía el 949. ¿Qué dice el 61? Que la CTDA debe contar con una comisión o unidad que brinde apoyo técnico a las instituciones, que brindan programas en modalidad de distancia para garantizar su aprobación, evaluación y fiscalización para que respondan a procesos actualizados. Indica que las normas se aplican para los nuevos programas que se presenten desde que entren en vigencia, y los niveles a los que aplica la reglamentación, que son todos, y además que será revisado cada 2 años y en caso que se tenga que hacer, se va a, pues, a actualizar y obviamente oficializa que deroga el 949. Con eso cerramos el decreto 61. Acá es importante este modelo que establece acá. ¿Ustedes recuerdan cómo era la acreditación hace 10 años, 11, 9 años? La primera acreditación que hubo. Yo creo que es algo que no olvidaremos muchos. A la acreditación que hay ahora, donde hay un proceso acompañado, donde hay expertos técnicos que están liderando el proceso, donde tenemos consultas, capacitaciones, conversaciones. Es muy diferente. Aquí plantea e invita a la CTDA a que siga ese modelo, donde hay una unidad especializada en educación virtual en la CTDA, con gente técnica que pueda orientar a las universidades en todos esos detalles donde no necesariamente hay experiencia, y que podamos ir juntos hacia una modalidad que asegure la apropiación de la calidad. Dicho esto, quisiera, para cerrar, se nos fue la vida, hacer unas pequeñas conclusiones en lo que para mí, ya una reflexión, son los cambios más relevantes para las universidades. Y un poco lo que les hablábamos del crédito académico. Aquí está el desafío más grande. Y lo más importante es que no dice en el decreto cómo se va a presentar el crédito académico. Entonces, ¿esto es una gran oportunidad o es una gran preocupación? Va a depender. Entonces, por ahora no lo dicen, pero sabemos que es el crédito académico, que lo comenzamos recientemente, es la unidad que mide la formación del estudiante en educación superior y que se define en función de las competencias profesionales y académicas de perfil del egreso del programa. Esto no es que es igual en todas las carreras. Las universidades que tienen todas las materias de 3 créditos en todas sus carreras para poder tener mayor sinergia y flexibilidad, nos invita a que, pensemos nuevamente la asignación de créditos que hacemos en las carreras. No es un tema de compatibilidad para el cruce, sino realmente el peso académico y la intensidad horaria que necesitamos para un perfil y un programa. Y también se usa para el parámetro comparativo. Si nosotros no tenemos la misma forma de medir el crédito académico en lo virtual y en lo presencial, vamos a tener problema con un estudiante que se quiera mudar de modalidad en la misma universidad. Yo les invito a que un estudiante semipresencial hoy en día que no tiene sincronía venga a una modalidad presencial para ver si llega igualito que sus compañeros presenciales. Y ahí no es una sustentación del sí o del no, sino una invitación a que reflexionen a lo interno de sus universidades. Si la medida es la misma, puede haber una transición fácil, que es lo que tenemos que apostar. Si no es la misma, yo los invito a que no gastemos energías en sustentar, bien sea legalmente o técnicamente, sino que nos ocupemos en que ocurra, porque es el deber ser. Y es aceptado y cuidado con prioridad en la educación presencial. ¿Cuántas veces un estudiante de mi universidad que estudió virtual se pasa a otra universidad en otra modalidad o hasta en la misma virtual? Y es muy diferente. Entonces, es un medio comparativo. Y quiero contarles la razón por la del crédito académico cambia. ¿Y por qué hablamos de la educación virtual como un espacio para la creación de la autonomía? Y es que después del acuerdo de Bolonia, los créditos antes se numeraban por la dedicación del docente. Siempre son 3 créditos porque el docente se va a dedicar 3 horas de clase. Ya no. Ahora cambia a que sea el foco en el tiempo del estudiante. Entonces, si son 16 horas teóricas y 32 prácticas porque tiene 2 créditos, yo debo contabilizar qué hacen esas 32 prácticas y sustentarlo. Sencillo. Y los invito, ya que no nos han dicho en el decreto 61, aprovechemos y en las universidades definamos cómo se da un crédito práctico. ¿Qué significa, por ejemplo, la elaboración de una
de una, no sé, un artículo toma cuántas horas. Para cuando tengamos actividad de aprendizaje, si hay una estandarización en la universidad de un número de horas que significa una actividad de aprendizaje, entonces yo puedo, si son 32 horas, tengo una serie de actividades que suman 32 horas prácticas y tengo como sustentar el crédito académico. Entonces, esa es la invitación que les hago a que reflexionemos sobre el crédito académico en la universidad y hay muchos modelos con los que podemos tener referencia. Acá les dejo un ejemplo que pueden buscar en nuestro canal de YouTube de Seneca Lab. Este fue el INCAIN 2022, no sé cuántos lo pudieron ver, fue virtual. Tuvimos 2 ponencias magistrales que les pueden ayudar en eso porque lo preveíamos para lo que venía ahorita. Y una conferencia fue sobre la formación técnica, que es la más difícil virtual, y cómo generar competencias. Y la otra fue la de la rectora hoy de la Universidad Siglo XXI de Argentina, la universidad más grande de Argentina virtual y la que tiene mejor reconocimiento virtual en Argentina, que son bien adelantados en temas de educación virtual, quien explica cómo hacen ellos para calcular el crédito, porque allá sí hay la reglamentación sí dice cómo se calcula cada cosa. Ella hace un paso tan detallado de lo que dice la ley y cómo lo calculan, que es maravilloso para diseñar ustedes sus espacios virtuales. No tienen que ser los mismos, pero mi invitación es, hagamos estos ejercicios, hagamos propuestas en estas universidades antes de que llegue la norma y nos diga que se baila así. Y ahí sí se acabó y no nos quejemos que no tenemos autonomía. Aquí es la posibilidad de hacerlo, ¿ok? Entonces los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube, no se pierdan el próximo INCAIN, que es en septiembre, donde vamos a seguir tratando temas como este de avanzada. Y también, este es un cambio muy importante, el perfil del docente. Ya no es el mismo perfil del docente que antes. Y es porque tiene que ser así. Tenemos que garantizar que la persona que está al frente sepa lo que está haciendo. No solamente porque estudió hace 14, 40 años una cosa, sino porque sabe lo que está haciendo en modalidad virtual. Tiene que actualizarse en competencias tecnológicas, técnicas, metodológicas y pedagógicas. Y eso realmente tiene una relación directa con el resultado del aprendizaje. Hay estudiantes que detestan materias por el profesor. Hay estudiantes que cambian su carrera profesional por el profesor. Entonces, no sigamos diciendo que no tiene impacto el profesor en el estudiante y más bien hagamos las cosas bien y preparémoslos muy bien. El profesor también tiene que dedicar tiempo. Tenemos profesores virtuales que tienen 15 materias en 10 universidades. No me pregunten en qué momento van a alcanzar a dar las clases. Y además tienen un cargo en una universidad administrativo. Entonces los invito a que evalúen eso. No es posible que sigamos priorizando eso y sigamos diciendo, ¿y la apropiación del conocimiento? Así mismo es. Entonces los dejo con este mensaje, que esta es una gran oportunidad. No sigamos viendo el decreto 61 con miedo, susto, no resistencia, nada de eso. Es una gran oportunidad. Dice un gran escritor y coach, Alan Cohen, no esperes que las condiciones sean perfectas para comenzar. Comienza y haz las condiciones perfectas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta exposición que nos ha aclarado todo lo que está ocurriendo en materia de la virtualidad, sobre todo en estos momentos post pandemia de COVID-19. Fuerte el aplauso nuevamente a nuestra expositora. La actividad termina a las 4 de la tarde, así que tenemos unos 5 minutos para aquellos que quisieran hacer alguna pregunta. Veo que levanta la mano, por favor. Adelante. Gracias. Quisiera pedirte recomendación respecto a estar esperando ya por mucho tiempo una instrumentación para acompañar este decreto ejecutivo de los programas a distancia. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos que no van a haber sorpresas que nos vayan a retrasar el proceso de actuar ya con esos planes? Porque
las universidades públicas, que son las que rigen el CTDA, pueden tener cierta opinión de cómo se maneja la educación online y lo pueden estar basando en lo que ellos hacen actualmente y lo flexible que ellos pueden hacer o la forma que ellos lo hacen y tratarlos de decir que también lo debemos de hacer de esa forma y el decreto ejecutivo se presta para ser bastante flexible. El día de mañana hay una empleada de AUPA en la UIP, donde hemos invitado a una autoridad de la CTDA y creo que ahí sería interesante plantearle eso también, ¿no? Que no hay una sorpresa, que nos dejen ver en qué están avanzando, que nos permitan proveer asesores o personas que saben de educación online para que esa explicación mejore, para que sea de beneficio para el país. Y aprovecho también para preguntarle si alguien me educa acá en el salón. Acá tenemos al profesor Virgilio, donde es preocupante y penoso que la ley de educación en casa, aprobada en octubre del 2021, aún no esté reglamentada. Ahí le estamos haciendo un grave daño a la niñez y a la juventud panameña, tardándonos tanto tiempo. Se le acabó el tiempo a este gobierno y no lograron sacar la reglamentación. Entonces hay muchos niños en comarcas, en provincias, o niños de educación especial, o necesidades especiales, o niños que tienen talentos especiales que necesitan de una homeschooling o una educación a distancia. Y Meduca tiene años trabajando en esto y no hay forma que avance y que nos muestre tampoco. Cuando uno trata de entrar a la asamblea, que ya bajaron la ley esa que aprobó en el 21, la ley de la educación en casa. Así que mi mensaje para la señora ministra, para, ¿cómo se llama? Karim, el de ella, la persona de educación, y la directora de educación especial que fue asignada y puesta a cargo de esa responsabilidad, que por favor de respuesta. No puede el país de educación estar secuestrada por tanto tiempo. Gracias. Gracias, rector. Un poco para contestar la pregunta que me mencionaba sobre la sugerencia de cómo llevarla adelante, yo creo que la forma correcta creo que las organizaciones, las asociaciones que ya existen, como el CRP y AUPA, son las llamadas a liderar estos procesos para generar una convocatoria y poderse sentar a reunirse. Mis sugerencias que sean personas técnicas que entiendan muy bien sobre la modalidad junto con la comisión de la CTDA y construyan en conjunto la reglamentación. El propósito que teníamos hoy a través del CRP es brindarles a ustedes una visión clara de qué es el decreto 61 para, como dice bien rector, si esto no llegase a pasar y lamentablemente hay un antecedente que dice que suele ser así, ya sabemos cuál es el espíritu del decreto 61. Y eso significa que empecemos nosotros a trabajar en el espíritu del decreto 61 y si viene una reglamentación o una instrumentalización que compite o destruye el espíritu, tengamos los fundamentos y las bases para no aceptarla y al contrario, sugerir el cambio que permita mantener el espíritu del decreto. Esa ha sido la misión nuestra, tanto del CRP como de nosotros, para que ustedes puedan irse ya informados a empezar a mirar en sus universidades que vamos a garantizar la apropiación de conocimiento y que la instrumentalización debe acompañar ese espíritu. Tenemos una última pregunta acá. Adelante.
Y se perdían de escritorio en escritorio, que no teníamos un Senasí. Hoy, gracias a Dios, tenemos un Senasí, o sea, de muy buena salud. No es aprender, no aprender, no es técnicas, no aprender. Doctora, su comentario. Bueno, pues efectivamente creo que es un espacio a construir. Insisto, la instrumentalización de todas formas, si bien es un checklist, el checklist tiene un objetivo y esa naturaleza del objetivo es la que tenemos que identificar en el checklist, porque si no volvemos a la guía didáctica y ya vimos que hubo una evolución del concepto. Entonces hay que tener cuidado que ese checklist no nos traiga a la guía didáctica y espero que todos se lleven como muy claro el espíritu del decreto 61 para que juntos no nos defendamos, construyamos una regulación diferente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana Angarita. Así damos por concluida la conferencia profundizando en el decreto ejecutivo número 61 del 21 de noviembre de 2022, cambios en el funcionamiento de las universidades. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos aquí desde la USMA y también virtualmente. Que tengan una feliz tarde.